Bueno, mientras va abriendo, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Como les decía Susana, mi nombre es Hulda, yo soy periodista. Actualmente pues sí, trabajo en el semanario Universidad, pero básicamente los ejemplos que les traigo hoy son del tiempo en el que trabajé en La Nación, que trabajé ahí hasta agosto del año pasado, y son los ejemplos que traje porque la cobertura que hacía en ese momento se adapta más al tema que ustedes están trabajando esta mañana. Yo básicamente lo que voy a hacer es pues contarles un par de experiencias de cómo trabajamos nosotros algunos temas y por fortuna hay personas como don Dagoberto que hacen parte de ese trabajo de limpieza de datos y demás. Entonces cuando ya nosotros trabajamos desde los medios de comunicación, en ocasiones hacemos ese trabajo, pero digamos que se requiere muchísimo más tiempo y la agenda de los medios y la dinámica no siempre lo permite, ¿verdad? Pero hay un montón de bases de datos, hay un montón de información en las instituciones y en organizaciones que a nosotros nos permiten trabajar y tratar algunos temas. Este es un caso que me parece importante contarles porque el año pasado, cuando yo todavía era editora de la sección de sucesos y judiciales de La Nación, estábamos un día conversando sobre el tema del acoso callejero, ¿verdad? Un tema que por fortuna se ha puesto muchísimo en la agenda en los últimos años, y digo por fortuna porque es algo que las mujeres vivimos desde siempre, diría yo, y muchas veces o durante mucho tiempo como que se invisibilizó como un problema, ¿verdad? Y no sé cuántas de ustedes escucharon el comentario de, ay, pero es un piropo, y uno, ¿verdad? Hasta que siente que no es un piropo, no le estoy pidiendo su opinión. Entonces una muchacha que estaba trabajando con nosotros, ella quería hacer un trabajo sobre esto, pero me decía, es que no encuentro quién registra eso, o sea, nadie sabe cuántos piropos dicen en la calle, bueno, decirlo que difícil, ¿verdad? Pero y las denuncias y no sé qué. Y entonces ahí es donde pasa algo que me parece súper importante que ustedes se lleven esta mañana, y es como el lenguaje que nosotros hablamos versus el lenguaje que se habla a veces a nivel técnico, incluso a nivel estadístico. Yo creo, si ustedes conocen de alguna institución ahí me corrigen, pero creo que si buscamos una estadística de denuncias por piropos o incluso por acoso sexual callejero, no la vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo le llegamos nosotros a ese dato? Uno también un poco, bueno, yo cubrí el Poder Judicial por algún tiempo, entonces un poco va entendiendo y se va empapando de algunos temas, incluso de alguna legislación. Yo le decía, mira, hasta donde yo entiendo, o sea, pensemos primero qué es lo que nosotros queremos decir o qué es lo que entendemos por acoso sexual callejero. Y piensen ustedes, digamos también, bueno, ¿qué es? Que yo paso y me dicen cosas, que a veces me tocan, ese tipo de conductas. Entonces, lo que nosotros necesitábamos era traducir esos datos que andaban por ahí escondiditos en lo que el público y nosotras mismas entendíamos como acoso sexual callejero o el mal llamado piropo. He tenido también la fortuna en estos años de trabajar un poco la fuente judicial, de toparme con gente muy amable en la institución, muy proactiva, y bueno, uno de ellos es don Mario Solano de las estadísticas del Poder Judicial. Entonces básicamente lo llamamos y le dijimos, don Mario, este tipo de conductas a las que nosotros llamamos acoso sexual, ¿ustedes las registran de alguna manera? Y entonces nos dice, bueno, sí, son las contravenciones. Y ahí les voy a ver si puedo abrir el link de la nota completa. Tenía abierto por acá. Resulta que sí, ellos tenían registrado esto de esta manera. Son denuncias que se presentan con base en el artículo 385 del Código Penal, y son exhibicionismo, tocamientos, palabras y actos obscenos, proposiciones irrespetuosas, y había aproximadamente por año 7,000 denuncias, un dato que hasta ese momento por lo menos no lo habíamos visto, no se había evidenciado. Ahora, para nosotros también era muy importante decir, dijimos, wow, hay 7,000 mujeres cada año atreviéndose a ir a presentar una denuncia, tomarse el tiempo de ir a un juzgado, porque también es un proceso, digamos, o sea, todas tenemos otras cosas que hacer y a veces también es complicado porque, bueno, ¿y quién era el fulano? No sé quién era, pero iba en tal carro, o sea, no es tan fácil, digamos,
como uno quisiera que fuese. Pero aún así había 7,000 mujeres haciéndolo cada año. O sea, voy a ir y voy a denunciar esto. Entonces, para nosotros era muy importante como medio de comunicación reflejar ese dato, y por eso de entrada en la titulación no decíamos, no dimos, digamos, ni un promedio, ni una media, dimos el dato porque nos parecía que por sí mismo era suficientemente fuerte. Por supuesto que en la nota teníamos que ponerlo en un contexto, un dato aislado, pues de entrada, como les digo, no le parece que son pues bastantes mujeres ¿verdad? Que tuvieron esa valentía de ir a poner la denuncia, pero había que ponerlo un poco en contexto, y ya cuando lo poníamos en contexto ya éramos poquitas, porque entonces, bueno, eran poquitas las denunciantes, porque resulta que el segundo estado de los derechos humanos de las mujeres que había realizado el INAMU decía que 8 de cada 10 mujeres había tenido que escuchar piropos y cosas que no deseaba, ¿verdad? O comentarios sobre su cuerpo. 8 de cada 10, es decir, o sea, muchísimo más que lo que nos estaba reflejando esas 7,000 mujeres, considerando que en el país teníamos, o en ese momento, digamos, en que se elaboraron, aproximadamente 2 millones de mujeres. Entonces, 2 millones de mujeres en el país, 7,000 denunciantes, muy poquitas. Y resulta que las que realmente habían vivido ese tipo de situaciones eran 8 de cada 10. Entonces, bueno, todos estos números nos permitieron elaborar un reportaje contando más o menos esto que les estoy contando cómo era el proceso, hablando con algunas personas que nos decían, bueno, sí, es que como a veces cuesta identificar al agresor y entonces es complicado, muchas mujeres prefieren no ir porque al final creen que no van a obtener ningún resultado. Este caso me parecía muy importante. Es que no sé cómo hacer que se vea la nota que yo estoy viendo acá, pero nosotros utilizamos incluso unos ¿qué les llamamos? Unas infografías, unos dibujos de cómo era el proceso, voy, presento la denuncia y a partir de ahí pues se dieron incluso algunos casos de denuncias, y además en esos días se dio el caso de este muchacho que había grabado a un hombre grabando a una muchacha. Gerardo. Entonces fue como unos días en que el tema estuvo realmente muy, muy activo en la agenda, digamos, nacional, y no sé. Es que es... Bueno. Tengo que cerrar, ¿qué importa? Así no importa, la vamos a abrir. Eliminar ahí pues. Este tema, digamos, nos parecía realmente pues muy importante de ponerlo en la agenda, y lo que les decía al inicio, si nosotros hubiésemos buscado la estadística como tal de acoso sexual, decimos, no existe, qué pena, no sabemos, nadie denuncia acoso sexual en este país, eso la ley ni siquiera lo contempla, y resulta que sí lo contempla. ¿Qué nos dio pie eso para decir? Bueno, la legislación tiene que ser un poco más severa, facilitarle más a las víctimas el poner la denuncia, no puede ser que tenga la víctima que andar buscando a ver quién es el agresor y con qué medios, ¿verdad? En muchas ocasiones. Entonces, de esto me parece bueno, digamos, que ustedes puedan entender un poco desde los medios cuál es nuestra lógica de pensamiento a la hora de plantear temas y cómo convertimos esos datos en cosas que nos parecen que son de interés público y que son útiles, por ejemplo, en este caso, a las víctimas. Qué pena. No importa, si no, sigamos con la presentación. Para ponerle otro ejemplo. Tranquila. Ya te pongo, porque ya ni le pudimos hacer aquí. No importa, seguimos. Sí. Entonces ahí, porque ya ahora no logro ni que nada. Vamos a ver. Ahí está. Sí. Bueno, ahí cualquier cosa, ese es el título de la nota por si ustedes posteriormente la quieren buscar y leerla toda. Esta nota es un poco más vieja, esta sí la trabajé directamente yo, luego tuvimos algún feedback que me parece importante decirles desde ya, que algunas personas nos dijeron no es bueno utilizar la palabra celos, y realmente como estaba registrado era una conducta posesiva. A veces también nos pasa en los medios que uno dice es que
a veces nos ponemos muy técnicos y a la gente eso, ¿verdad? No logramos captar tanto su atención si escucha que nos ponemos muy técnicos, pero en estos años yo he llegado a la conclusión de que hay términos que es bueno conservar, digamos, por un tema pues de responsabilidad con la sensibilización hacia el público. Pero en este caso básicamente pues era lo mismo, queríamos hacer un análisis de cómo andaba el tema de femicidios en el país, y la sección de estadísticas del Poder Judicial, a la cual siempre le estaré muy agradecida, nos facilitó una serie de pues, trabajos que ellos habían realizado y que nos permitía ver edad, género, lugares, me parece que también un poco el perfil del agresor. También ahí hablábamos un poco del tema de que, bueno, no solamente tiene que ser la persona con la que usted vive, ¿verdad? Un femicidio se da cuando hay una condición de género, entonces puede ser en otra relación que no sea su conviviente. Y lo que quería decirles es que muchas veces estos datos están ahí a la mano, es cuestión, digamos, de buscarlos o de hacer una llamada a estas personas que están trabajando estos temas y no nos damos cuenta. Yo creo que sí hay algunos pequeños, digamos, vacíos que sí es bueno empezar a trabajar. Por ejemplo, que algunos años se registran las cosas de una manera y otros años de otra, y a veces cuando uno quiere hacer una comparación ya histórica no siempre puede, digamos, no siempre tiene los mismos datos. O me parece que una vez estuvimos haciendo un trabajo que tenía que ver con menores y entonces ya de cierta edad para abajo habían datos que ya no encontrábamos. Eso yo creo que es bueno ir como puliendo, ¿verdad? Cómo se hace ese registro, incluso a nivel de sentencias. O sea, hay datos que tal vez unos jueces preguntan durante el debate y otros jueces no, pero si logramos como estandarizar ese tipo de cosas nos puede dar muchísima más información. Sin embargo, bueno, hay un par de sitios que no sé si ya hoy los han conversado, ustedes me imagino que muchos ya los conocen porque sé que muchos son de la institución, donde hay estadísticas a la mano. Hay unas, a mí me pasaba frecuentemente con donde están las de estadísticas propiamente de todo el Poder Judicial, que no sé, ya era el 2015 y las encontraba hasta el 2013, todavía incluso me faltaba el 2014, entonces había ahí como un retraso, ¿verdad?, en la actualización, pero como les digo, siempre encontré mucha apertura en ese departamento y me decían, no, ya hemos estado trabajando ese tema o esa área propiamente, entonces dígale a la oficina de prensa y le vamos a pasar las estadísticas actualizadas, pero sí sería bueno pues que una vez que estén a la mano del público, ¿verdad? Y las otras son las del Poder Judicial, las del OIJ propiamente, que ellos tienen ahí también, porque ellos hacen no solo anualmente, sino que mensualmente van actualizando. Ese sitio web del OIJ, la verdad es que es muy útil en los medios, no sé, es de grandísima utilidad. A veces uno está trabajando un tema, no sé, asaltos, y dice, ay, pero bueno, porque en ese barrio se dieron tantos asaltos esta semana, pero bueno, ¿y cómo andamos en el año en esa zona? Y están esas estadísticas a la mano y ellos sí las actualizan con mucha frecuencia. Entonces, yo nada más quería como contarles un poquito de esa experiencia, mi participación era muy rápida, pero para que vieran un poco, digamos, lo que les decía, tal vez nosotros no vamos a levantar esta base de datos, ¿verdad? Porque no tenemos acceso a todas las sentencias o tardaríamos pues muchísimo tiempo recolectando la información. Pero la magia un poco es decir, bueno, todos esos datos que andan por ahí, ¿cómo los convertimos en historias que a la gente les sean útiles, que sean de interés para ellos y sobre todo que tengan algún impacto en tomadores de decisión, ¿verdad? El tema, por ejemplo, del acoso sexual callejero, nosotros tuvimos respuesta, digamos, del Poder Judicial en el sentido de que iban a mejorar cuando las víctimas llegaban a presentar la denuncia, que iba a haber más sensibilización de qué era este acoso, porque una colega que trabaja en la revista Perfil fue a presentar una denuncia, no sé si alguna vio el caso de un taxista, una cosa muy fea que le pasó, y ella dice que se presentó a un juzgado y le dijeron, ¿qué es eso? Acoso sexual callejero. Entonces, obviamente, pues partiendo desde ahí, para ella era muy incómodo, ¿verdad?, seguir presentando la denuncia. Entonces, si alguien lee esta información, bueno, ya puede decir, ok, es que cuando yo vaya a presentarla, lo que tengo que decirle es, mire, el Código Penal habla de estas conductas, a mí me pasó esto. Y pues ir creando un poquito de sensibilización y eso sería todo. Muchas gracias.